Supongo que coincidirás conmigo en que hay algunas veces en la vida en la que simplemente tu energía, tu ánimo, tus ganas de hacer las cosas simplemente no están, parecen desaparecer. Y, no necesariamente que las cosas estén mal, pero simplemente no hay ganas, estás aburrido, estás fastidiado de las cosas. Y esta última semana parece que fue una de esas semanas para mí en las que simplemente ya, no sé, estás cansado y aburrido y fastidiado y solo quieres apagar el mundo por un instante y que no pase nada, solo olvidarte de las cosas, no quieres nada, nada que venga a tu mente, que necesite tu atención, que necesite de nada, solo estás cansado, quieres apagar todo perdón, mandarlo al diablo. Esa fue una semana más o menos para mí. Y no que las cosas fueran malas, hay cosas buenas, porque cuando lo ves en retrospectiva hay cosas muy padres y muy bellas y muy geniales, pero simplemente de alguna manera solo, sabes, te sientes aburrido, vacío, harto. Y no es queja, no es queja. Es más bien contexto, porque creo que el hecho de que fueran días así también ayudó mucho a los aprendizajes que tuve al estudiar las escrituras. Y y creo que son parte del mismo, del profundizar ese mismo aprendizaje y de afianzarlo y de comprenderlo, no solo de saberlo y de entenderlo lógicamente, sino de experimentarlo y de saber que así es y es que al ir a través de la experiencia misma en la vida es como realmente entiendes las cosas. Isaías 61 al 4 es una escritura bastante victoriosa, bastante triunfante, donde Jehová, hablando sobre el milenio y sobre las cosas geniales que vendrán en esos tiempos, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esta escritura tan triunfal me recuerda justo al comentario que hizo Estela en esta semana en el canal, que me gustó muchísimo. Ella compartió en un comentario una experiencia personal suya donde iba afrontando dificultades. Cuando mi madre estaba enferma, dijo ella, le pedí a Dios que me ayudara y levantara mis brazos adoloridos para poder ayudarla. Y como el pueblo de Alma, soporté las cargas impuestas sobre mí. No vi ángeles, no vi muchos milagros, pero tuve lo que pedí. Sentí que podía soportar cualquier fuerza y esfuerzo físico, lo que me ayudó a saber que en el desierto se abrió un estanque de aguas cristalinas para mí. Todos hemos escuchado, supongo, todos hemos escuchado la historia de Alma y su pueblo y pidieron al Señor y Él hizo sus cargas ligeras. También hemos visto esta escritura sobre el milenio, levántate y resplandece, y muchas veces esa escritura nos llega como este aliento parecido a lo que Cristo nos decía, ¿no? Que tu luz alumbre a las naciones, y es esta parte en la que nos sentimos debemos de dar esta excelente impresión a las personas de cómo el evangelio nos da gozo y etcétera, y está bien por ese lado. Pero ¿qué pasa cuando no pasa así? ¿Qué sucede cuando justamente, tal vez no que la vida esté toda gris afuera, pero que de alguna manera, sabes, uno no se siente tan entero por dentro? Creo que he aprendido que está bien en ocasiones no correr tan rápido. Está bien sentirse cansado. Está bien sentirse fastidiado y está bien en ocasiones no marchar con tanta fuerza como en otras. El darnos cuenta que hay momentos altos y hay momentos bajos en la vida es clave para que los momentos bajos no nos destruyan del todo. Si nosotros nos comparamos con los momentos altos de energía, de ánimo, cuando estamos en esos momentos altos de nuestra vida, claro que esos momentos bajos van a sentirse todavía más bajos y profundos.
Pero entender que el alto y el bajo es parte del camino es fundamental. Creo que es lógico ver en otras personas eso, no sé, por ejemplo, en un deporte. Si te gusta el box o los partidos de fútbol, tú puedes notar que los jugadores o los peleadores no pelean con tanta fuerza ni energía al final del partido o en los últimos rounds de la pelea como lo hicieron al inicio. Y eso es de esperarse, simplemente hay veces en las que ya te estás cansando. Y es lógico ver que la fuerza, el ímpetu e incluso la determinación con la que haces las cosas ya no es la misma. Y muchas veces hemos estado acostumbrados a no como ver ese hecho de frente. Estamos acostumbrados a pensar que no, pues se le echa más ganas, peleas más duro. Y sí, entiendo esa parte de la postura por ese lado. Pero creo que hay otra parte que no comúnmente vemos. Los líderes nos han enseñado en estos últimos días también, o sea, en estos últimos días me refiero a estos últimos tal vez 5 años, cuando las redes sociales han sido un medio tan masivo, nos han enseñado que es importante entender que las redes sociales no reflejan toda la realidad, que solo es un cuadro de esa realidad que es mucho más amplia. Pero la verdad es que ese problema no es de las redes sociales, es el problema de una vida mortal en donde no somos omniscientes. Incluso antes de las redes sociales, lo que conoces de la persona es solo una fracción de la totalidad de la verdad de su vida. Lo que pasa detrás de las puertas de su casa muchas veces lo desconoces. Lo que pasa en su trabajo lo desconoces. Incluso las escrituras solo son una porción de esos personajes tan maravillosos, fascinantes y a veces también tan destructivos. Solo es una porción. Eso no es un problema de redes sociales, es un problema de la experiencia mortal de no ser omnisciente. ¿Y por qué este problema es relevante ahorita en lo que estoy diciendo? Porque simplemente no vemos todos los conflictos y las imperfecciones de las vidas ajenas. Vamos a la iglesia con nuestras mejores ropas. Plantamos la mejor sonrisa. Pero eso no significa que dentro de las puertas de nuestro hogar o dentro de las puertas de nuestra propia vida incluso, la realidad sea igual a eso que a veces reflejamos por fuera. Y creo que es un problema en nuestro discipulado también, porque a veces podemos ver a personas que parecerían siempre tan animadas, tan fuertes, tan, no sé, tan inquebrantables. Pero eso es solo una parte de la realidad. Es solo lo que estamos viendo. Cuando era misionero, nuestro presidente, me tocó ser, ¿cómo se llama esto? Iba a decir presidente de distrito, no, líder de distrito en la misión. Y el presidente de misión nos dijo que era importante que cuando tuviéramos intercambios con los misioneros, nosotros como líderes para capacitarlos y enseñarles, debíamos de planear nuestro día lo mejor posible, que ellos vieran lo que era un día productivo, un día bien planificado, un día ejemplar. Y después de eso, nos dijo, quiero dar una advertencia, una aclaración. Si bien es cierto que les estoy pidiendo que preparen el día perfecto para enseñarles a ellos cuál es un perfecto día misional, quiero que sepan que cuando las citas se les caigan, que cuando las personas no les abran, cuando ese día parezca simplemente estar arruinado, quiero que sepan que es también lo que espero que suceda. Y quiero que ellos los vean a ustedes tener ese día tan terrible. Porque los misioneros no van a tener días perfectos todo el tiempo. Cuando ellos vengan y vean su día perfecto, será muy bueno que sepan cómo se debería estructurar, cómo se debería trabajar, cuál es el ideal. Pero yo necesito que ellos también conozcan cuál es también la norma y la realidad completa. Y lo que el presidente nos dijo, tal vez en esta última parte metí mucho en mi cosecha, pero las palabras específicas que sí nos dijo fue, yo quiero que ellos los vean fallar a ustedes. Y es un poco contraintuitivo, soy su líder, debería darle el gran ejemplo, pero él decía, como líder, yo quiero que él te vea fallar, yo quiero que él vea fallar a su líder. Que él lo vea, que las citas se le caigan, que la gente no le abre la puerta, que no puede trabajar muy bien con los miembros. Quiero que vean quiero ver toda esa falla y ese fracaso, quiero que lo vean en ustedes.
Porque incluso en el fracaso, el líder también enseña. Y enseña en el cómo levantarse. Y esa lección, tal vez no tan plenamente, quedó sembrada en mi corazón desde entonces. Un líder también enseña cuando es derrotado, cuando falla, cuando fracasa. También es parte de su papel como líder, porque la gente a la que le está enseñando no va a tener vidas perfectas tampoco. Entonces está bien que me vean fallar. Porque incluso en el cómo estoy fallando, puedo enseñar y alumbrar de cierta manera. Y entonces la escritura de Isaías cobra un significado más profundo para nosotros, porque parecía ser levántate y resplandece, porque ha llegado tu tiempo y ahora es el esplendor de tu vida. Y entonces no coincide tanto con nosotros o no nos identificamos tanto con esa escritura cuando digo es que no es el esplendor de mi vida. Es que no es que ahorita brille como lámpara que debería ponerse en el centro y ser el ejemplo para todos, tal vez no, porque no estoy teniendo el éxito en cualquier ángulo o lado de la vida, sea temporal o espiritual, como me gustaría tenerlo. Pero si aprendemos esta lección que mi presidente de misión quería enseñarnos, creo que la escritura se vuelve aún más profunda para nosotros y aplicable en todas partes de nuestra vida o todo punto de nuestra vida, incluso cuando sentimos que no hay que mostrar y resplandecer y nuestra vida no es precisamente aquello que pueda alumbrar. Levántate y resplandece, porque incluso en el cómo te levantas enseñas. Incluso en el cómo te levantas estás resplandeciendo. No porque no caigas nunca, sino justamente dice levántate, si no la escritura diría mantente en alto. La escritura dice levántate, significa que antes no estaba levantado. Tiene sentido que diga eso, porque no solo en mantenerme arriba enseño también cuando tropiezo y cuando caigo y cuando fracaso. Enseño el cómo me levanto y resplandezco otra vez. Pero esto tal vez no resuelve el problema que estábamos trabajando o mencionando al inicio del video. ¿Qué pasa cuando tal vez las cosas no necesariamente estén yendo mal, pero de repente nuestro ánimo, nuestra perspectiva, nuestras ganas se agotan? Y antes de hablar de ese tema es importante mencionar que cuando eso pasa por un periodo amplio es importante consultar a un especialista, un psicólogo, incluso, un psicólogo mejor, psiquiatra ya después si el psicólogo dice, pero porque puede ser como una depresión y cosas así. Pero hay veces que no es, yo lo que voy a hablar es no cuando pasa mucho y es todo el tiempo y es como demasiado permanente, ¿sabes? Como cuando ya no queremos comer, ni dormir, ni salir, ni nada. Eso ya es otra cosa, ¿no? Voy a hablar de pasos antes, todavía cuando no estamos en ese lado. Pero sí que pasa muchas veces que simplemente no me puedo levantar como me gustaría. Porque esa es la otra parte. Si cuando voy a levantarme también enseño, ¿qué pasa cuando ni siquiera me estoy levantando bien? ¿Sabes? ¿Qué pasa si al levantarme no soy tan triunfante? Creo que hace, 6 meses tal vez, estuve yo muy curioso con la cuestión de la psicología criminal y cosas así. Y estaba viendo yo mucho este programa de televisión que se llama Mentes Criminales. Y dentro de un capítulo encontré una lección súper valiosa y súper interesante de aprender, que creo que yo sé que lo estoy sacando de un programa de televisión, pero es que en ese momento también fue tan real y tan claro, y el ahora conectarlo con esto que estuve experimentando esta semana y lo que reflexioné sobre la escritura de Isaías, creo que acaba de cerrar muy bien la lección que llevo aprendiendo, que estoy aprendiendo durante esta semana. En el capítulo 10 de la temporada 7 de Mentes Criminales hay un capítulo llamado La ciencia agridulce. Este capítulo cuenta la historia de Jimmy y Ryan. Jimmy es el papá de Ryan y es un peleador de box. Pero Jimmy, como papá y como peleador de box, no es muy buen peleador de box, lo cual lo llevó a problemas económicos, lo cual lo llevó a problemas maritales y eventualmente terminó en un divorcio. El hijo de Jimmy, Ryan,
es un chico que padece de una enfermedad bastante delicada. Entonces el capítulo abre con el padre Jimmy llevando a Ryan al hospital porque está muy delicado. Los doctores entonces le explican a Jimmy, el padre, que a menos que pueda pagar este tratamiento súper caro, es probable que sean los últimos días de su hijo. Al momento de que la exesposa y él se reúnen en el hospital y empiezan a discutir esto, el problema financiero vuelve a reavivar conflictos dentro de ellos. Jimmy tiene la postura de que él puede hacer lo necesario para reunir el dinero, mientras la esposa dice, no lo vas a hacer, pasemos mejor el tiempo que queda con nuestro hijo. Molesto, Jimmy se va a tratar de conseguir el dinero, y ahí es donde entra la parte criminal del capítulo. Pero para pronto, él consigue parte del dinero, y entonces trae el dinero y dice, sí podemos hacerlo, pero el niño empieza a debilitarse cada vez más. Y vuelve a haber esta pelea entre padre Jimmy y la exesposa, que no recuerdo el nombre. Y entonces esta pelea vuelve a ser, ¿puedo conseguir el dinero? Y ella diciendo, no puedes, y ya se está acabando el tiempo. Nuestro hijo necesita a su papá. Y Jimmy dice, mi hijo necesita seguir peleando y ver que su papá pelea por él. Y entonces Jimmy le dice a su hijo, hey, tienes que pelear, somos peleadores, no nos rendimos, sigue adelante, esfuérzate, pelea. Entonces Jimmy se va a buscar a conseguir dinero, de nuevo esta es la parte criminal. Entonces él, en parte de estos intentos por conseguir el dinero, se mete a cierto tipo, peleas de artes marciales mixtas, que son otro tipo de peleas con más flexibilidad, patadas y cosas así en lugar de boxeo, ¿no? Más bien sumándose al boxeo. Pero bueno, en este punto él está en esta pelea sabiendo que si la gana, la suma podría cubrir el tratamiento del niño. Y está en ese combate, ¿no? Dando todo. Pero no es su disciplina. Él era boxeador, estaba transicionando a otro lugar donde ahora hay patadas, llaves y todo tipo de cosas extra. Y simplemente empiezan a darle una paliza. Mientras está tendido en el suelo, recibiendo golpe tras golpe, le alcanza a ver que la policía llega y lo identifica. Pierde el round, es arrestado. Y parece que todo está perdido ahora. En un acto de compasión y de amor y de empatía, el agente a cargo del caso y de atraparlo le dice, mira Jimmy, esto ya se acabó para ti, ya te atrapamos, ya se acabó. Pero creo que hay una última cosa que puedes hacer por tu hijo. A pesar de que no conseguiste el dinero para su operación y su tratamiento costoso, hay una cosa más que todavía puedes hacer por él. Y entonces el agente pone a Jimmy golpeado porque acababa de ser noqueado y perdido el round para tratar de salvar a su hijo. Entonces está en una silla de ruedas y el agente lo lleva a la sala del hospital donde está su hijo. El niño está muy débil, apenas puede hablar. La mamá, la exesposa y mamá está ahí junto al niño. Y entonces viene el diálogo que me enseñó una lección profunda y poderosa. El niño se percata de que su padre entra a la habitación en silla de ruedas y débilmente dice, «Papá, ¿eres tú? ¿Qué pasó?» El papá, con lágrimas en los ojos, sabiendo que acababa de defraudar a su hijo, le responde, «Mi pelea no fue bien». El niño le pregunta, ¿ganaste? «No, hijo, me noquearon». «Pero papá, tú siempre ganas». Y el papá responde, «Esta vez no pude». Pero mientras estaba en el ring, Ryan, recibiendo un golpe tras otro, me di cuenta de algo importante. A veces yo quiero pelear, pero mi cuerpo me dice que pare. Y no importa qué tan fuerte trate de golpear yo, simplemente ya no puedo hacerlo.
Y cuando eso pasa, ¿sabes qué hago? Lo dejo ir. Lo que aprendí, Ryan, es que dejarlo ir no significa que eres un cobarde. No significa que perdiste. Significa que te das cuenta que en ese momento es tiempo de dejarlo ir y seguir adelante. Así que es tiempo, Ryan, hijo, está bien. Porque diste una gran pelea. Tu mamá y yo te amamos. Nunca olvides eso. Ryan débilmente responde, yo también los amo, y fallece. Esta historia, aunque ficticia, tengo entendido yo, refleja un principio que me dejó marcado cuando aprendí de esta historia. Hay veces que quiero seguir peleando, pero el cuerpo, la mente, lo que sea, te dice que ya no puedes. Y en este momento se volvió para mí una escena casi sagrada, porque estamos viendo aquí a este padre que siempre le enseñó a su hijo, debes pelear, debes esforzarte, y este hijo, contra todo pronóstico, los doctores, había durado más tiempo del que debería en su estado. Había peleado una increíble batalla y no pensaba darse por vencido, eso es lo que le había enseñado su papá. Pero en ese momento, el papá aprendió una lección que sería la última que le daría a su hijo, pero tal vez también la más importante. En esos momentos en los que deseamos seguir peleando, pero de alguna manera hay algo que ya no da. Dejarlo ir no significa que eres un cobarde o un perdedor. Y me gusta mucho lo que él dice, ni siquiera significa que perdiste. Y se lo está diciendo este niño que está peleando la batalla de su vida a punto de morir. Dejarlo ir no significa que perdiste. Significa que entendiste que es momento de dejarlo ir y avanzar a lo que sigue. Y las palabras finales de este padre me encantan. Has dado una gran pelea. Y cuando vemos a la luz de esta historia, la escritura que estábamos analizando, viene otra dimensión de ella, una dimensión diferente de aprendizaje. ¿Qué pasa si en el esfuerzo por levantarme otra vez no acabo levantándome con el ímpetu, con la fuerza, con el esplendor que me hubiera gustado levantarme? Si ya aprendimos que aun cuando nos caemos, el cómo nos levantamos puede ser nuestra manera de enseñar y de liderar a otros, ¿qué pasa cuando no me levanto como me hubiera gustado levantarme? ¿Qué pasa cuando ese round sí lo pierdo? ¿Qué pasa cuando quiero seguir luchando y de alguna manera mi cuerpo, como el ejemplo del luchador, me dice que ya no se puede? Creo que incluso en nuestros rounds más difíciles y en nuestros peores rounds, la gloria de Jehová puede estar sobre nosotros. Para entender esto debemos de cambiar el enfoque de qué bien remonté el round a qué buena pelea di en el round. En el mundo del deporte vas a ver equipos ir y venir, peleadores ir y venir, y no siempre se gana. Pero hay una gran diferencia entre perder y dar un muy mal round. Y creo que esa es la diferencia que debemos entender para ver que la escritura levántate y resplandece no siempre indica que en nuestra vida, en el presente, vamos a levantarnos de una manera tan esplendorosa como nos gustaría.
Creo que entender levántate y resplandece no es levántate y muestra lo perfecto que es tu vida. Es levántate y da una buena pelea. Aunque ese round no sea tuyo. Aunque al final no lo ganes. Levántate y da la mejor pelea que puedas. No es ser el mejor, sino dar lo mejor que hay en ti. A veces, en los últimos rounds, ese mejor que hay en mí no va a ser igual a lo mejor que había en mí cuando empezó la pelea. Y estar dispuestos a bajar un poco el ritmo, a reconocer que esos golpes no van a ser tan fuertes. No significa que somos un cobarde o que perdimos. Significa que somos conscientes de que la pelea está cobrando su factura. Y está bien. A veces es muy fácil verlo en los deportes, pero no en nuestra propia vida. Está bien cansarse. Está bien estar fastidiado. Es parte de... Y está bien que a veces tengamos que bajar el ritmo. No podremos soltar la misma cantidad de golpes o correr tan rápido como al inicio del juego. Es simplemente parte del partido. Cuando Isaías escribe levántate y resplandece, claro que está hablando del milenio, esa época gloriosa e ideal que sí tendremos. Pero mientras todavía no lleguemos ahí, creo que el ver esta escritura de esta otra manera, entendiendo que levántate indica que alguna vez me caí, levántate significa que alguna vez estuve abajo, o que vengo de abajo, o que ahorita justo estoy abajo, por eso me da el mandamiento de levantarme. Y resplandece no significa levántate y resplandece porque tienes una vida perfecta, sino levántate y resplandece porque estás dando una gran pelea. Tengo unas lecciones que me gustaron mucho, que profundizan más esto que acabamos de tocar. Solo que voy a hacer un paréntesis, porque todas las demás lecciones se relacionan, excepto esta, que voy a hablar justo ahora. Esta escritura está como muy aparte, las otras se vinculan muy bien, esta no. Entonces voy a hacer un pequeño paréntesis espiritual, por así. Bueno, esta escritura también es bastante espiritual, pero solo para que tenga sentido. Isaías 61:8 contiene una lección que llamó instantáneamente mi atención mientras yo estaba leyendo ese capítulo. Porque yo, Jehová, amo la justicia, aborrezco el robo para holocausto, por tanto, fielmente les daré su recompensa y haré con ellos convenio sempiterno. Qué interesante la primera mitad de esta escritura. Yo, Jehová, amo la justicia, pero por otro lado, aborrezco el robo para holocausto. Y uno dice, espérate, ¿cómo que el robo para holocausto? O sea, hay gente que robaba para hacer un sacrificio a Jehová. Y ya en la Biblia hemos leído esta parte de, ay, no puede ser, ya se me olvidó quién fue. Creo que fue David o Saúl, el que le dicen, oye, te vendo un sacrificio te lo regalo, el sacrificio a Jehová, tú eres mi rey, hazlo. Y él dice, no, yo lo voy a comprar, no voy a dar sacrificio a Jehová que no me cueste. Bueno, estas personas que están, o esta situación que está describiendo Jehová, no solo es que no te cueste el sacrificio, sino que le está costando a alguien más tu sacrificio. Y este concepto me parece interesante. En un discurso dado en Brigham Young, el Elder Oaks, el 7 de junio de 1992, en este discurso llamado Nuestras fortalezas pueden volverse nuestras piedras de tropiezo, dijo algo que creo que se relaciona mucho con este tema. Algunas personas tienen una conciencia social finamente desarrollada. Responden a la injusticia social y al sufrimiento con gran preocupación, compromiso y generosidad. Con certeza, una fortaleza espiritual, algo que muchos de nosotros necesitamos en mayor medida. Sin embargo, las personas que tienen esta gran cualidad deben ser cautelosas para que no les obligue a sobrepasar otros valores fundamentales.
Mi conciencia social no debe hacerme obligar a otros a usar su tiempo y sus medios para cumplir mis objetivos. No somos bendecidos por magnificar nuestros llamamientos con el tiempo o los recursos de otra persona. Se nos manda a amar a nuestros vecinos, no a manipularnos. No a manipularlos. Incluso si son propósitos justos. Hay una gran fuerza en estar altamente enfocado en nuestras metas. Todos hemos visto los frutos favorables de ese enfoque. Sin embargo, un enfoque intenso en las metas puede hacer que una persona olvide la importancia de los medios justos. ¿Cuál es la trampa? Porque esto es algo que hemos escuchado tal vez coloquialmente, ¿no? Toda virtud llevada a un extremo se convierte en un vicio. O toda fortaleza trae o conlleva el peligro de una debilidad. En este caso, al centrarse tanto en una fortaleza, podría llegar el punto en que se volvió perversa, por así decirlo. El Elder Oaks explica: cuidado con estar tan enfocado en tus metas que te olvides de la importancia de los medios justos. Y esto es justo lo que Jehová Jehová por medio de Isaías está expresando en este versículo. Aborrezco el robo por holocausto, el robo para holocausto. Está muy bien que quieras ofrendar y gracias por el holocausto. Bueno, no es cierto, no dice gracias por el holocausto, tal vez gracias por la intención de hacer un holocausto, pero así no es la cosa. Robar para hacer un holocausto. En primera, el holocausto se supone que es un sacrificio tuyo. Sería un primer problema que no te cueste, pero un segundo problema es que hagas que le cueste a alguien más. Sí, te he pedido que me des holocaustos, pero nunca a costa de tu prójimo. Te he pedido que me des sacrificios, pero no dije a costa de los demás. Era a costa tuya. Esto parece parecido a lo que el Salvador les enseñaba a los fariseos o reprendía a los fariseos sobre este asunto. Mateo 23:23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro». No, está muy bien, no solo diezmamos, porque, ¿sabes? Si tal vez podemos nosotros ver en retrospectiva la ley mosaica y decir, ok, el diezmo del ganado era algo descrito en la ley mosaica, el diezmo de las cosechas también era, del fruto de las cosechas era también parte de eso. No estoy seguro justo ahora si la menta, el eneldo y el comino eran parte de lo estrictamente aplicado en la ley de Moisés, pero el Salvador dice, oye, tú te enfocas muy bien en no solo diezmar los rebaños de la gente, diezmar las cosechas de la gente, que eso está muy claro en Levítico, también estás diezmando hasta las cosas más pequeñas, ¿sabes? O sea, la menta, el eneldo, el comino, todas esas cosas tal vez más pequeñas, te estás enfocando en muchos de esos detallitos. Pero ¿cómo puede ser que estés tan enfocado en hacer esto y al hacerlo te hayas olvidado de la justicia, la misericordia y la fe? El manual de instituto, La vida y enseñanza de Cristo y sus apóstoles, en la página 151, reafirma el hecho que el Señor nos presenta en esta escritura. Era posible que ellos pagaran diezmos, oraran, ayunaran, hicieran proselitismo y sin embargo estuvieran inclinados a omitir lo más importante de la ley: la misericordia, la justicia y la fe. Hace unas semanas exploramos la parte del ayuno y cómo el Señor nos invitaba a saber si en nuestro ayuno oprimíamos al prójimo. Esta lección lo expande a cualquier otro principio del Evangelio. El manual de instituto dice pagar los diezmos, orar, ayunar, hacer proselitismo. Eso lo hacían los fariseos. Sin embargo, olvidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y entonces es la parte de para mí, escudriñar mi alma y saber
que hay la posibilidad de hacer todas estas cosas y olvidar lo más importante. Y en la lección específica, el robo para holocausto, me queda a mí la impresión de que mi rectitud y mis sacrificios no son deleitables para Dios si dicha rectitud y sacrificios son a costa de mis hermanos. Aborrezco el robo para holocausto, dice Jehová. Los mandamientos se dieron para acercarnos a Dios y al prójimo. Los dos más grandes propósitos, amar a Dios y amar al prójimo. Los mandamientos se supone que nos acerquen a ellos, no necesariamente que nos alejen, o peor aún, que les causemos un daño. Así que a medida que avanzamos en nuestro camino de ser más exactos en cada cosa, como los fariseos, con la mente, el comino, el eneldo. Sí, eneldo. Es importante que nos demos cuenta que en esos detalles no perdamos la pintura en su amplitud. No olvidemos la fe, la misericordia y la justicia. Es importante recordar que mi rectitud y mi sacrificio no son deleitables para Jehová si los estoy haciendo a costa de mi hermano. Isaías 62:67 dice lo siguiente: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que no callarán ni de día ni de noche. Los que os acordáis de Jehová, no descanséis, ni le deis descanso hasta que establezca en Jerusalén, hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en una alabanza en la tierra. Me llamó muchísimo la atención, justo el error que estaba cometiendo ahorita, porque lo más lógico es leer hasta que establezca en Jerusalén, pero dice hasta que restablezca a Jerusalén y la convierta en una alabanza en la tierra. La idea era convertir a Jerusalén en una alabanza. Y claro que podríamos pensar en Jerusalén como un pueblo, pero si lo estamos viendo como una ciudad, está ahí raro el concepto, es contraintuitivo a lo que diríamos regularmente. Establecer o convertir a una ciudad como una alabanza. Y entonces yo me puse a preguntar qué podría significar esto de convertir a Jerusalén o una ciudad en una alabanza. En la guía de estudio de las Escrituras dice que alabanza es la expresión de gratitud y veneración a Dios. La alabanza es una expresión de gratitud y veneración a Dios. Los himnos pueden ser alabanzas, las oraciones pueden ser alabanzas, y básicamente toda nuestra adoración es alabanza. Porque en el momento en que es una expresión de gratitud, es una alabanza. En el momento en el que es una veneración a Dios, es una alabanza. Compartir tu testimonio es una alabanza en ese sentido también. Servir en tu llamamiento, si en parte de ese servicio también viene por la gratitud de lo que Dios ha hecho por ti, es también una alabanza. La guía de estudio de las Escrituras también dice: la alabanza es el reconocimiento de su poder y grandeza. Yo me voy a enfocar en lo que vimos antes, en la primera parte, en lo que tenía que ver con la gratitud y la veneración. Entonces, si nosotros entendemos que alabanza es una expresión de gratitud y veneración, fíjense qué interesante se vuelve cuando sustituimos la definición por la palabra original del texto. Yo algún día, hasta que yo restablezca a Jerusalén y convierta a Jerusalén en una expresión de gratitud y veneración a Dios. Eso es lo que diría la Escritura. Algún día yo convertiré a Jerusalén en una expresión de gratitud y veneración a Dios. Entonces empieza a cobrar un poquito más de sentido en nuestras mentes. Ok, Jerusalén iba a volverse una expresión de gratitud y veneración.
Ahora, ¿qué significa gratitud y veneración? Bien chistoso porque en la página de la iglesia me acuerdo que encontré un artículo que decía gratitud, sentimiento de agradecimiento. Y dije, bueno, pues me dejas un poquito igual, no sé qué, bueno, no lo defines más a fondo. Pero bueno, en el diccionario, porque me fui al diccionario para esto, la gratitud dice que es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponder. Entonces hay dos cosas que involucran la gratitud. La gratitud, por un lado, es un sentimiento de estima. Oye, me echaste la mano. Aquí en México, no sé, en sus países, echar la mano significa pues ayudarte. Es cuando échame una mano, dame un apoyo, así es. Entonces, oye, me apoyaste en un momento difícil para mí, yo aprecio eso. Esa es la primera parte de la gratitud, apreciar el servicio de otros. De hecho, algo interesante es estudiar que lo opuesto justamente a la gratitud es esta parte de vanidad, de que no necesito nada, no me fue de ayuda, lo que sea, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, la primera parte de la gratitud es estimo lo que has hecho por mí. La otra parte de la gratitud es me gustaría corresponderlo de alguna manera. Entonces la gratitud está envuelta en estas dos cosas, un sentimiento de estima por una acción de alguien más, pero un sentimiento de que yo quiero actuar también. Es como esta transacción, si podemos decirlo así, ¿no? Ahora, esa es la gratitud. Y cuando Jehová dice que quiere convertir a Jerusalén en una expresión de gratitud, debemos entender que es una expresión de estima por lo que Dios ha hecho por nosotros, pero al mismo tiempo un deseo de dar de vuelta. Y Jerusalén debe ser una expresión de eso. Ahora, esa fue la palabra gratitud. La otra palabra es veneración. ¿Qué va parecido? Dice sentimiento de profundo respeto, admiración. Perdón, no es cierto. Sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, institución o causa, en este caso de Dios, ¿no? La veneración a Dios es este profundo respeto y admiración que está inspirado por lo genial que es Dios. Pa' pronto, ¿no? Pero entonces cuando vemos estas descripciones así, creo que nos llega mucho a la mente la idea de que lo que Jehová está expresando aquí es que Jerusalén debía convertirse en una expresión de esto. Tal como decimos, nuestros rostros o nuestro semblante debe reflejar el semblante de Cristo, no diciendo que voy a tener las mismas facciones, sino más bien que lo caracterizaba a él también me va a caracterizar a mí, o ese es el esfuerzo y la lucha que estoy haciendo. Y de alguna manera la gente en mí debería ver reflejada a Cristo en lo que estoy haciendo, en el trato que doy, en la calidad de ser humano en la que me estoy convirtiendo, porque estoy aspirando a ser como Él. Entonces, aquí entendemos que puede ser algo parecido. Cuando la gente me ve, de alguna manera ve el reflejo de Cristo. Esa es la pregunta en el lado de su semblante, ¿sabes? Reflejar su semblante. Pero en el lado de volvernos una expresión de gratitud a Dios. Porque Él dice, serán una alabanza en la tierra, y alabanza es justamente expresión de gratitud o veneración a Dios. Entonces, esta ciudad debería convertirse en una expresión de gratitud hacia Dios. Y así como preguntamos, mis acciones, mi comportamiento, mi trato refleja a Cristo, podemos preguntar, ¿nuestra ciudad, en este caso Jerusalén, refleja la estima que tenemos por las obras de Dios? ¿Mi vida refleja esa estima? Porque ahí podemos decir, ok, tal vez nuestra ciudad no, pero podemos ir tal vez a pensar, bueno, en la estaca, el barrio, el quórum, la organización, o más a fondo, la familia. ¿Reflejamos o somos una expresión viva de este sentimiento de aprecio por las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Nuestras vidas reflejan esa gratitud, el aprecio por lo que Dios ha hecho por nosotros y las ganas de retribuir o de corresponder. Ahora, esto suena muy bonito, pero no siempre es posible. En el sentido en que no es posible para ti o que no depende de ti que suceda. A eso me refiero.
Si nos vamos al final de cuentas, la única persona que realmente podemos impactar es a nosotros mismos. Bueno, también podemos decir la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. ¿Dios puede convertirme a mí en una alabanza en la tierra? ¿Dios puede convertirme a mí en una expresión viva de gratitud y veneración? Esto me recuerda a lo que una compañera una vez de aquí del barrio, pero hace muchos años, ella compartía que ella estudiaba en el Bene, cuando todavía era el Bene. Y es, bueno, para quien no sepa, es no una universidad, no, una preparatoria que era de la iglesia. Ella estudiaba ahí y decía que tenía un maestro de seminario que decía: yo no vivo el evangelio vive en mí. Ahora, claro que decir yo no vivo el evangelio, pues no necesariamente está correcto, pero entendemos todo su punto, ¿verdad? Entendemos que él debería reflejar, su vida debería ser una personificación o personificación del evangelio, de las enseñanzas de Cristo, del Salvador mismo. Y es que ese es el trabajo de nuestras vidas, realmente llegar a ser yo la expresión misma de. La respuesta es sí. Sí se puede. Y de hecho esa es la idea. Dice Moroni que cuando lo veamos, o sea, él habla de desarrollar la caridad, dice cuando lo veamos, lo reconoceremos porque nos reflejaremos en él, seremos iguales en ese sentido del carácter y la caridad que hemos logrado desarrollar. Ahora, viene otro problema, ¿verdad? Porque hoy estábamos hablando mucho de qué pasa cuando no nos sentimos tan bien y cuando las cosas no salen, o cuando más o menos salen, pero de alguna manera estamos bastante desanimados, o no tenemos ganas, o estamos frustrados, o aburridos, o todo eso. Dirás, Braulio, suena muy bonito esto, pero de alguna manera no logro interiorizar, no logro ser la personificación de la gratitud, de la veneración a Jehová, no logro serlo. Conozco a un hermano, una hermana en mi barrio que yo siento que sí, personifican muy bien todo esto. Están llegando a ser una alabanza en la tierra. Pero yo no, me cuesta trabajo. Creo que aquí la escritura tiene una gran sorpresa y cosa increíblemente bella que la aprendí leyéndola 2-3 veces. Si nosotros leemos la escritura con cuidado, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que no callarán ni de día ni de noche. Claro, eso puede ser una alusión tal vez a la obra misional si quieres verlo así, ¿no? Pero después dice: los que os acordáis de Jehová, no descanséis, ni le deis descanso hasta que restablezca Jerusalén y la convierta en una alabanza en la tierra. ¿Quién es el que va a construir o que va a hacer a Jerusalén una alabanza en la tierra? ¿Dice tú? No, el verbo aquí conjugado está en primera persona, hasta que restablezca. ¿Quién? Yo. El Señor no te está diciendo: tú trabaja hasta que establezcas a Jerusalén o tu ciudad, o vamos a decirlo así, tu propia persona, como una alabanza en la tierra, hasta que seas la personificación de la gratitud y la veneración a Dios. No, lo que la Escritura dice es: hey, los que se acuerdan de Jehová, no descansen hasta que yo restablezca Jerusalén, hasta que yo la convierta en una alabanza en la tierra. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces no es como de, tengo que trabajar tan fuerte para llegar a ser. Sí, bueno, sí hay un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer, pero es que tú no vas a cambiar ese corazón. Él lo va a hacer. Lo único que te pide es que perseveres hasta que efectúe ese cambio en ti. Entonces nuestra alma de repente tiene bastante alivio. No me está pidiendo que sea la personificación de la gratitud o la personificación de la alabanza en la tierra por mis propios méritos y esfuerzo, que sí los va a requerir. Pero lo que me está pidiendo no es que por mis méritos y esfuerzo lo sea, sino que mantenga ese esfuerzo hasta que lo efectúe en mí. Y de eso va el discipulado.
El discipulado no es yo me convertí en alguien igual a Cristo, que es parte de la idea, sí, pero note el cambio en el lenguaje, no es el yo me convertí, es el yo trabajé diligentemente hasta que Él me convirtió. ¿Tiene sentido? Y entonces viene esta paz a nuestro ser de darnos cuenta, no se trata de sí, tenemos que poner nuestro esfuerzo y trabajar y ser diligente, pero no es trabaja hasta que te conviertas. Es, hey, los que os acordáis de Jehová, no descanséis hasta que yo te restablezca. Hasta que yo te convierta en una alabanza en la tierra. Hasta que tú te vuelvas esta expresión de gratitud y veneración a Dios. Hasta que los atributos de Cristo se vuelvan tuyos también. Hasta que refleje su semblante en tu rostro. No se trata de luchar hasta que yo lo alcance. Se trata de perseverar hasta que Él efectúe ese cambio en mí. Lo cual es una belleza de enseñanza. Isaías 63, 19 tiene algo que sigue profundizando en estos aprendizajes que estamos teniendo el día de hoy. Dice lo siguiente en esta escritura. Tú ciertamente eres nuestro Padre. Si bien Abraham no nos conoce e Israel no nos reconoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Isaías 63, 16. Me parece una escritura genial. Porque mira, todos podemos tener muchos héroes. En nuestro discipulado podemos encontrar gente muy santa, gente muy recta, si podemos decirlo así, gente admirable. Podemos encontrar héroes, por así decirlo. En las escrituras encontramos varios de esos, ¿sabes? Está Moisés y cómo guió al pueblo, Isaías, tenemos, Pedro, Pablo, cómo siguieron hasta el fin sin importar las consecuencias. Tenemos Nefi, ¿sabes? Alma, cualquiera. Yo creo que cada quien tiene sus propios héroes, tanto antiguos como modernos. Y también siento que parte de esos héroes pueden ser nuestras personas cercanas, ¿sabes? Mi madre, mi padre, mi hermano, mi pareja. Incluso nuestros hijos también. Pero lo interesante aquí es que esta escritura hace un cambio interesante en algo que el judaísmo enfatizaba mucho. ¿Recuerdas cuando Juan va a bautizar y que les dice a los fariseos, hey, dejen de jactarse que son los hijos de Abraham porque Dios podría levantar hijos de Abraham de debajo de estas piedras? Es algo parecido porque esta escritura nos está diciendo, si bien Abraham no nos conoce e Israel no nos reconoce. Está hablando de estos grandes patriarcas bíblicos, la escritura diciendo, ellos no me conocen, ellos no me reconocen. Tú, Jehová, eres nuestro Padre. Sí, esta figura increíble de Abraham y de Isaac y de Jacob, estos grandes patriarcas, el gran padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jehová es nuestro Padre. Sí, ellos son figuras admirables, pero Jehová es el mero mero. Y si nos ponemos a pensarlo en cuestión de poder, definitivamente. También creo que en cuestión de otros asuntos que podrían ser también más íntimos. ¿Sabes? Ponte a pensar en todo lo que eres y que la gente no sabe. Y no por ser grosero, simplemente porque hay muchísimo más en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que podemos expresar normalmente a las personas y que las personas podrán conocer. Piensa en las personas más cercanas a ti. ¿Y cuántas cosas de ti no saben? De tu pasado, de tu presente, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus intenciones. Y entonces te das cuenta que sí, hay gente cercana en esta tierra, pero nadie como Jehová. ¿Quién conoce el corazón?
Entonces no solo Jehová es único por el poder y la fuerza que tiene, también es único por lo bien y profundamente que me conoce. Puede haber grandes héroes, muy poderosos, pero nadie es como Jehová. Puede haber personas muy cercanas, pero nadie es como Jehová. Y luego vamos a un último punto, un tercer punto, al menos para mí ahorita, que se vuelve súper importante e interesante. Dice, Redentor nuestro es tu nombre. Mira, Jehová puede animarnos, puede, por así decirlo, abrazarnos o ayudarnos a sentir consuelo, pero también en cierto sentido las demás personas pueden darte un abrazo, pueden estar ahí para consolarte, pueden estar ahí para acompañarte en cada paso del camino. Es cierto que también cualquier persona podría instruirnos en el sentido de que puede ser un familiar, puede ser un misionero, puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser el obispo. Muchas personas pueden hacer eso. También muchas personas pueden darnos bendiciones del sacerdocio. Puede ser el poseedor del sacerdocio en el hogar, un hermano del barrio, el obispo, el presidente, lo que sea, ¿sabes? Muchas personas pueden darte bendiciones y todo eso, pero Jehová es único, porque es tu redentor. Ninguna de las personas alrededor, por más poder que tenga, por más que profundo que te entienda, ninguna de ellas es tu redentor. El padre Abraham, una figura importantísima. Jacob, Isaac, sí, pero ninguno es como Jehová. Fueron grandes patriarcas, con una gran fe, con grandes enseñanzas, con un excelente liderazgo, pero no son nuestro redentor. Y esto me encanta de esta escritura, lo pone en perspectiva. Acuérdate de quién es Jehová y que también lo hace único e inigualable. Podrá haber personas que te edifiquen mucho, que te puedan compartir mensajes increíbles, que puedan estar ahí a tu lado. Sí, y está bien, es también admirable y es genial. Pero no hay nadie como Jehová. Así haya gente muy poderosa y poderosa para bien, ¿sabes? En cuestión del sacerdocio, etc. Nadie es como Jehová. Puede haber gente muy cercana a ti y que estén ahí para ayudarte, que estén ahí para entenderte y que hasta cierto punto te logren entender muy bien. Pero nadie es como Jehová. Podrá haber personas que te ayuden a afrontar tus dificultades y podrá haber personas que te ayuden a liberar y a soltar parte de la culpa que cargas, pero nadie es como Jehová. Nadie es nuestro redentor. Y nadie lo ha sido eternamente más que Él. Abraham no nos conoce, Israel no nos reconoce. Jehová, eres nuestro Padre. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Si avanzamos a Isaías 64:5, encontramos la siguiente escritura. Saliste, y aquí está hablándole a Jehová, el autor. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de los que se acobardan de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos y hemos continuado en los pecados largamente. ¿Y seremos salvos? Hay un mosquito. Esta escritura empieza de manera muy bella diciendo, tú saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia. Y eso está muy genial. Saliste al encuentro de estas personas rectas, de estas personas que se esforzaban por hacer lo correcto. Pero no solo eso, habla de unas personas que lo hacían alegremente. Y esa parte es bellísima, de la parte de la rectitud, ¿sabes? La rectitud alegre. Y entonces Jehová viene a mi encuentro. Está conmigo en el camino. Soy justo y eso va a pasar, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa cuando no soy tan justo? ¿Qué pasa cuando me cuesta trabajo serlo? Creo que la pregunta al final del versículo me hizo meditar en la pregunta: ¿seremos salvos? Aún con todo lo que hacemos, aún con todo lo que nos cuesta ser rectos. Yo sé que Jehová sale al encuentro de aquel que es alegremente justo, pero ¿qué hay de aquellos que a veces ni somos tan justos ni tan alegres? ¿Qué pasa con aquellos que somos pecadores? Que básicamente pues ya somos todos. Creo que justamente eso significa la gracia. El versículo dice: hey, te enojaste con nosotros porque pecamos y hemos continuado nuestros pecados largamente, ¿y seremos salvos? Me hizo pensar en lo asombroso que es la gracia de Dios. Oye, pero yo era este pecador tan vil, o este hombre tan cruel, o esta versión tan mala y destructiva de mí mismo, y lo fui por largo tiempo. ¿Aún así puedo ser salvo? La respuesta es sí. Esa es la gracia de Dios. Ese es el poder que se ganó al pagar la sangre que fue necesaria en Getsemaní. Hice esto por largo tiempo. ¿Puedo ser salvo? Sí. Ahora hay que entender lo que el libro de Mormón aclara muy bellamente. El Salvador no vino a salvarnos en nuestros pecados, sino a salvarnos de nuestros pecados. De manera que si bien es cierto, oye, pecamos por largo tiempo, hicimos estas cosas terribles, ¿podemos ser salvos? Claro que sí. Pero no en esas cosas. Tu salvación no va a venir en el pecado. La salvación viene al dejar, abandonar y limpiarte del pecado. En ese sentido, tenemos que notar este balance de la gracia que salva a pesar de todo lo que hayas hecho, pero que también requiere que tú hagas todo lo que puedas por abandonar esos caminos. Y es en ese equilibrio que nos damos cuenta que el plan de Dios no es: hey, he venido a condenar, sino más bien he venido a salvar. O como Maffei Romay lo dijo en una ocasión: Cristo no es el juez que te manda a la cárcel. Cristo es el juez que entra en ella por ti. Esa es la clase de juez que es Cristo. Y me gusta mucho esto, o esto que estamos aprendiendo, porque es justo aprender del infinito amor y la obra que Cristo hace por nosotros, pero también entender que eso conlleva el esfuerzo de nuestra parte. Que somos salvados por Cristo, nuestro juez, pero que al mismo tiempo no solo basta con sacarnos o limpiarnos o perdonarnos. La idea o el propósito del plan es llevarnos a ser mejores. No solo perdonarnos por los errores del pasado, o no solo sanarnos de nuestros peores errores, sino llevarnos a ser mejores. Porque si bien Cristo es un juez justo, también es un juez que cuando tú se lo permitas, Él no te envía a la cárcel, sino entra en ella por ti. Isaías 64:8 dice lo siguiente: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero.
así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si bien ya entendimos que Cristo puede salvarnos y limpiarnos de nuestros pasados, también viene esta parte que ya dijimos, no solo es limpiarnos de nuestros peores errores, es volvernos mejores. De eso va el sacrificio de Cristo y el plan que tiene para nosotros. Entonces, cuando entendemos esto, es muy común ver esta parábola o esta comparación del alfarero. Nosotros somos el barro, Él es nuestro alfarero. Y de hecho, tiene lecciones muy interesantes y aplicaciones muy interesantes, como el hecho de que un alfarero no puede moldear bien el barro a menos que el barro esté bien centrado en donde debería. Esa es una lección muy interesante. Sin embargo, a mí me parece esta semana interesante abordar el por qué se ocupa la analogía del barro. ¿Por qué no otra cosa? Supongo que, claro, si al fundir metal no está precisamente en el centro, puede ser complicado hacerlo, no se podrá moldear de una u otra manera, etcétera. No sé, creo que pudo haber muchos ejemplos. ¿Por qué el del alfarero? ¿Por qué el del barro? Y me puse a pensar un poco en qué pasaría si yo trabajara el barro. Y me imagino el barro, y una vez he llegado a trabajar con barro. Bueno, no como alfarero, pero sí con barro. Y sabes, el barro es este material que salpica, que ensucia y que a veces puede ser un completo desastre. Y dije, sí somos. Sí somos nosotros. Sí, el barro nos queda bien. Pero no solo por las características desastrosas potenciales en el barro, creo que esta analogía se escogió. Creo que se escogió también porque no importa qué tan salpicoso o desastroso pueda ser el barro, en las manos del alfarero correcto es muy trabajable. Pueden salir cosas bellísimas. Cosas que, lejos de ser un desastre, acaben siendo cosas que embellezcan nuestros hogares. Cosas que nos ayuden a, mantener el agua en su lugar, en el caso de un jarrón o una jarra. Simplemente acaban siendo útiles y embellecedoras en las manos del alfarero correcto. Claro, si tú me pones a trabajar el barro, yo voy a hacerte un salpicadero y un ensuciadero y un terrible. Yo no soy un buen alfarero, pero él sí lo es. Esta semana justamente estuve explorando un poquito, el canal de YouTube se llama Be the Light, que es de una chica llamada Mafe Romay. Ella es cristiana, es española y actualmente es madre y esposa también. Pero ella tiene un video que llamó mucho mi atención y que se relacionó mucho con lo que estábamos aprendiendo sobre el barro esta semana. Este video se llama Dios acepta mi debilidad. Y dentro de ese video, ella dice lo siguiente: no quiero ocultar más mi debilidad porque a Dios le encanta mostrar su poder a través de mi incapacidad de hacer las cosas bien, de intentar dar en el blanco y fallar. Yo soy barro. Solo soy barro, pero soy barro en sus manos. Y no necesito ser nada más. Estas palabras me impactaron profundamente a medida que yo estaba estudiando en estos días lo del barro. Y dije, es cierto, muchas veces somos barro, somos un desastre. Pero somos un desastre en sus manos. Y no necesito ser nada más. Así que cuando afrontamos las batallas y estos rounds en las peleas de nuestra vida que simplemente son un desastre, en lugar de vernos como ese fracaso y como ese desastre que puede ser el barro a veces, podemos vernos no solo como barro, sino como barro en sus manos. Y el barro, no importa qué tan potencialmente desastroso sea, en las manos del alfarero correcto, acaba siendo una cosa útil, pero también sumamente embellecedora. No necesito ser nada más. Si estoy en sus manos, tal vez sea solo barro, pero si estoy en sus manos está bien entonces. Ahora, creo que la Escritura tiene otra segunda parte que para mí es interesante. La Escritura dice, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Así que
Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Nota lo que dice. Dice somos todos. Y no dice somos barro en tus manos todos. Dice somos obra de tus manos. Y en ese sentido, claro que podría estar haciendo apelación o referencia a la idea de que Dios nos creó y por ende somos obra de sus manos, pero creo que también puede tener este otro significado espiritual. Somos obra de sus manos no solo porque somos barro en sus manos y Él nos moldeará, sino porque este proceso lleva tiempo que ya está sucediendo. Si la Escritura quisiera implicar que somos barro en sus manos, así lo hubiera dicho, pero dijo obra de sus manos, no barro en sus manos. Así que de alguna manera no solo está haciendo referencia al potencial que nosotros como barro tenemos de ser moldeados en sus manos, sino que de hecho lo que somos ahora ya es parte de la obra que Él ha moldeado en sus manos. Ya somos parte de eso. Y entonces viene esta parte de volvernos una expresión de la gratitud y reconocer, es cierto, qué es lo que Jehová ya ha hecho por mí. Aún sigo siendo un desastre de barro y me toca mucho por ser moldeado, pero ya se le empieza a ver la forma. Más o menos, medio fea, pero se le empieza a ver la forma, ¿no? Y entonces nos vamos a ver lo que ha moldeado nuestro carácter, en nuestros atributos como la paciencia, nuestra fe, nuestra caridad, nuestra generosidad. Y entonces nos damos cuenta, yo ya soy, tal vez no una obra acabada, pero ya soy una obra de sus manos. Y es que no solo Jehová ha estado ahí para moldearte y flexibilizar aquellas partes que estaban muy rígidas de ti o muy duras en tu corazón, sino que también te ha dado firmeza en tu dolor y en tu angustia. Y entonces puedes ver las manos de Jehová en tu propio ser, como el barro que está formando. Ya somos obra en sus manos, no terminada todavía, pero ya se le empieza a ver la forma. Porque cada vez que hemos mejorado en nuestra paciencia o en nuestra caridad, ha estado Él ahí. Y también ha estado ahí en nuestros dolores, en nuestras angustias y en nuestra soledad. Ya somos, en parte, obra de sus manos. Hemos sido moldeados por Jehová. Y si lo permitimos, aún podemos ser barro en sus manos. Porque como dice Mafe Romay, realmente no necesitamos nada más. Hablando de que Jehová es todo lo que necesitamos, viene esta última lección o escritura que llamó mi atención. Isaías 65, en el versículo 24, dice lo siguiente: Y acontecerá que antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén ellos hablando, yo habré oído. Es una escritura bellísima. Ahora, claro que en el contexto en que la leemos y en el que las escrituras pues la enmarcan, ¿no?, nuestros encabezados de sección o de capítulo, está hablando del milenio. Pero no creo que esta escritura se limite a ser cierta solo en el milenio. Creo que esta escritura también es cierta hoy. Y también fue cierta todos los días antes de hoy. Antes de que clamen, yo responderé. Y cuando ellos aún estén hablando,
yo ya habré oído. Y esto me hace pensar entonces en las respuestas que Dios nos da. Y que cuando le pido ayuda, Él ya es la respuesta. Cuando me arrodillo a pedir la ayuda, Él ya es la respuesta. Antes de que me arrodille, Él ya es la respuesta. Antes de que cruce por mi mente el que tengo que arrodillarme, e incluso antes de que venga este dilema o conflicto que me haga pensar, debo arrodillarme, Él ya es la respuesta. Lo será en el milenio y creo que lo ha sido siempre. Él es esa respuesta que te dice levántate y resplandece, no por la vida perfecta que llevas, sino la gran pelea que estás dando en ella. Él es el que te dice no descanses hasta que yo haga de ti una expresión de gratitud y veneración. Porque es cierto que hay personas excelentes, admirables y grandes héroes, pero nadie es como Jehová. Él es el que encuentra al justo en su camino y que hace todo el esfuerzo para salvar al pecador. Él es la respuesta. Él es el alfarero. Nosotros somos barro, pero somos barro en sus manos y no necesitamos nada más porque Él es la respuesta. Jehová es la respuesta. La ha sido siempre. Y si lo permitimos, puede ser nuestra respuesta siempre. ¿No es maravilloso darnos cuenta de eso? Antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Habrá oído porque escucha tu corazón, incluso antes de que puedas verbalizar lo que tengas que decir. Es la respuesta porque Él ha sido nuestro Redentor desde la eternidad. Él es nuestra respuesta ahora, lo será siempre. Pero muy interesantemente, siempre ha sido la respuesta, incluso antes de que nosotros hayamos tenido que preguntar o pedir. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Disfruta la conferencia general. Cuando dejamos que eso no nos permita percibir el amor de Dios, estamos dejando que eso tenga más peso que el mismo amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, no significa que por el amor de Dios solo estas cosas desaparecen, pero significa que debemos darle la perspectiva apropiada